En México todo se puede. Esta frase en el ideario colectivo ha sido mal interpretada y muchas veces mal utilizada. Habría que hacer una precisión. México es un gran país para generar riqueza, pero no todo se puede. Se puede aquello que permite la ley. Y si una persona extranjera desea realizar un negocio con todas las de la ley, seguramente podrá obtener riqueza legítima. Bienvenidos a Diam SC. En este video les voy a hablar de la inversión extranjera en México. La inversión extranjera es la participación de personas de nacionalidad extranjera en México. Pueden ser personas físicas o personas morales. Esto incentiva la economía mexicana. Hay tres principales vías por las cuales se da la inversión extranjera. La primera es por parte de personas físicas de nacionalidad extranjera que quieren invertir en México, ya sea con su propia empresa o su propio negocio o realizando actividades económicas por su cuenta. La segunda vía son personas morales de nacionalidad extranjera que desean llevar a cabo actividades económicas en México. La tercera vía es a través de la inversión en el capital o en la compra de acciones o activos de personas morales constituidas en México, es decir, mexicanas, ya sea por personas físicas de nacionalidad extranjera o por personas morales. La inversión extranjera se da mediante tres vías: mediante la adquisición, comprar un negocio o una empresa; mediante la ampliación, cuando yo inyecto capital a una empresa para que ésta se vuelva más grande; o la relocalización, cuando yo deseo trasladar una sucursal o un negocio que tengo en otro lado a territorio mexicano. Así, lo primero es identificar qué tipo de ente jurídico eres si deseas invertir en México. Lo segundo es identificar el tipo de actividad económica que vas a realizar en el país, ya que hay distintos tipos considerados en la Ley de Inversión Extranjera. El primero son las actividades reservadas al Estado mexicano. Es una lista establecida en esta ley y si tú deseas realizar una de las actividades contenidas en esta lista, no podrás. Por ejemplo, el petróleo, la energía eléctrica, los correos y las llamadas áreas estratégicas de la economía nacional. Es cierto que las reformas que se hacen dentro del país permiten ciertos esquemas en donde la inversión extranjera es posible, pero directamente no se puede dentro de las actividades reservadas al Estado. El segundo grupo corresponde a las actividades reservadas a mexicanos, es decir, no se permite la participación de la inversión extranjera dentro de este rubro. Hay un tercer rubro: actividades destinadas con un cierto porcentaje que limita la inversión extranjera. En la Ley de Inversión Extranjera se pueden revisar las tasas dependiendo del tipo de actividad que tú vayas a realizar. Se contemplan ciertos porcentajes, van desde el 10% hasta el 49%. Y por último, actividades que a pesar de que no permitan una inversión mayor a estas tasas, se puede invertir en México siempre y cuando se cuente con la autorización de las autoridades correspondientes. Una vez que has determinado qué tipo de actividad económica y qué ente jurídico eres para invertir en México, puedes decidir, en primer lugar, qué te acomoda, qué tipo de empresa. Empresa es la definición económica. En México, jurídicamente a las empresas se les denomina sociedades mercantiles. Hay 7 tipos: sociedad de nombre colectivo, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa y la SAS, que es el último eslabón que se ha hecho en la economía mexicana, que permite un tipo de sociedad simplificada. Precisamente su nombre es de acciones simplificadas. Dependiendo del tipo de sociedad que tú quieras crear en México o que pertenezca al capital extranjero, varían los esquemas, tanto fiscales como laborales, etc. Normalmente, las personas de nacionalidad extranjera han elegido la sociedad anónima,
y la sociedad de responsabilidad limitada. Esto es porque son dos tipos de acciones que permiten que el patrimonio de tu empresa sea un ente y que tu patrimonio personal sea otro, es decir, hace esta separación. Además de que limita las responsabilidades de los socios, evitando riesgos. Vamos a situarnos en el primer esquema, las personas físicas de nacionalidad extranjera que desean invertir en México. La inversión extranjera en México es compleja, requiere la realización de varios trámites. En particular para las personas físicas, se exige que el primer grupo de trámites a realizar sean los trámites migratorios. Por eso, las personas que desean venir a México como personas físicas, los llamados freelance, nómadas digitales, etc., tienen que revisar primero sus trámites migratorios. En diversos videos en este canal hemos revisado los distintos tipos de visa, por nombrar algunos: la visa por solvencia económica, la visa por oferta de empleo, la visa por unidad familiar. Todas estas visas, en consecuencia, pueden permitir invertir en México cuando se lleven a cabo los trámites correspondientes. Pero hay que tomar en cuenta, si tú eres un turista, ingresaste al país como visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, no puedes realizar inversión en México, a menos, y lo veremos más adelante, que inviertas en una empresa de nacionalidad mexicana. En segundo lugar, tú ya obtuviste tu residencia mediante alguna manera de las que señala la ley. Tienes que realizar tu inscripción al SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Esto te permitirá contar con un RFC, que te permite a su vez facturar. En México la facturación electrónica es obligatoria, así lo determina el Código Fiscal. Posteriormente, dependiendo el tipo de actividad económica que tú vayas a realizar, de las que platicamos, sería conveniente realizar la inscripción en el Registro Nacional de Inversión Extranjera, cuando tu tipo de actividad te lo exija. Y por último, pero no por eso menos sencillo, vienen todos los demás trámites relacionados con la operatividad. Temas de permisos, contratación de personal, IMSS, pago de Infonavit, etc. Pero teniendo este esquema simplificado, tú ya puedes invertir en México como persona física. En segundo lugar, hablemos de las personas morales de nacionalidad extranjera que desean invertir en México. También tienen que seguir un grupo de trámites a realizar. En primer lugar, los trámites ante la Secretaría de Economía. Las personas morales de nacionalidad extranjera necesitan autorización de esta secretaría para realizar sus actividades en México. ¿Por qué? Porque ya vimos que hay ciertas actividades reservadas o al Estado mexicano o actividades que solo pueden realizar personas mexicanas. En segundo lugar, tienen que llevar a cabo los trámites ante el Registro Público del Comercio o Público de la Propiedad y el Comercio, dependiendo la localidad. En tercer lugar, se lleva el trámite del SAT, la inscripción del RFC. Las personas morales también necesitan tener un RFC porque igual están obligadas a llevar a cabo su facturación electrónica, sus declaraciones, el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esto lo hacen a través de un representante legal. Recordemos que el representante legal o puede ser mexicano o tiene que ser una persona de nacionalidad extranjera que ya cuente con una residencia en México. Posteriormente, tendrían que llevar a cabo los trámites ante el Registro Nacional de Inversión Extranjera. Repito, dependiendo el tipo de actividad que vayan a realizar. Y por último, el grupo de trámites que se refieren a la operatividad. Contratación de personal, pago de IMSS, Infonavit, permisos, etc. Recordemos que una empresa es un ente complejo que requiere muchos factores para operar, pero este esquema de los primeros pasos necesarios y obligatorios le permite funcionar a una persona moral de nacionalidad extranjera. En tercer lugar, hablemos de la inversión en personas morales de nacionalidad mexicana.
Este es un esquema en el cual pueden haber distintas ecuaciones. Pueden ser personas físicas de nacionalidad extranjera que inviertan en una persona moral de nacionalidad mexicana, comprando acciones, fusionando la empresa, etc. O bien puede ser una persona moral de nacionalidad extranjera que se junte con una persona de nacionalidad mexicana, con una persona moral, etc. Las empresas mexicanas, son las más comunes para poder invertir en México. Esto es por las facilidades que le pueden otorgar a una persona moral de nacionalidad extranjera las distintas instituciones. En primer lugar, se deben llevar a cabo los trámites ante la Secretaría de Economía, la famosa autorización de denominación comercial. En mi cabeza tengo varios nombres con los cuales puedo nombrar mi negocio, mi empresa, pero posiblemente el nombre que quiera ya está utilizado. Por lo tanto, la Secretaría de Economía lleva a cabo una revisión de la lista de denominaciones y determina cuál puedes utilizar, además de que verifica qué tipo de empresa vas a crear. En segundo lugar, se llevan a cabo los trámites ante el fedatario público. Puede ser un notario público o un corredor público. Estas personas tienen la llamada fe pública, que es el acto por medio del cual yo le doy veracidad y legitimidad a un acto jurídico, tal como la creación de una sociedad mercantil. En tercer lugar, se tendría que llevar a cabo la inscripción en el registro público. Esta inscripción permite saber a quién le pertenece una empresa o un inmueble. En este caso, las empresas podemos saber de quién son y se denomina público porque lo conocen todos o lo pueden conocer todos. Es oponible a terceros. Si yo ya soy dueño de una empresa que se denomina tal, no puede haber un segundo dueño ni puede haber una segunda empresa con el mismo nombre. En cuarto lugar, llevamos a cabo los trámites ante el SAT. La inscripción en el Servicio de Administración Tributaria para la obtención del RFC, la facturación electrónica y lo que ya mencionamos. Y en cuarto lugar, el registro ante el Registro Nacional de Inversión Extranjera, dependiendo la actividad económica que vayas a realizar. Y como venimos diciendo en los otros supuestos, los demás trámites, de acuerdo a tu operatividad. En este video hablamos de inversión extranjera porque posiblemente puedas concluir que todos los demás trámites están necesariamente vinculados a los trámites migratorios. La ley de migración tiene una denominación, el famoso permiso de trabajo o la no permisión de realizar actividades remuneradas. Y esto puede interpretarse de diversas maneras, pero invertir muy posiblemente no pueda ser considerado necesariamente una actividad remunerada hasta que empiezas a tener operaciones y diversos esquemas ciertamente complejos. ¿Qué te recomiendo? Que siempre, si tú eres una persona de nacionalidad extranjera, revises primero cómo le voy a hacer para obtener una residencia en México. Recordemos que una visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas no te permite invertir en México porque se puede prestar a que estás realizando una actividad remunerada. Y además, invertir en México posiblemente conlleva, por necesidades prácticas, que tengas que estar viniendo al país en diversas ocasiones, que necesariamente tengas que tener un vínculo con este territorio mexicano. Por eso te recomiendo que primero revises qué tipo de residencia puedes obtener. Si eres un inversionista, es muy posible que puedas obtener o una visa por solvencia económica o una visa por inversión en México. Hay que entender que el solo hecho de invertir en México te da derecho a una visa. ¿Cuál es el monto? Lo podemos revisar analizando tu caso particular. En México hay un manual de inversión extranjera, que es un instrumento que te permite saber qué pasos debes seguir. Sin embargo, cada uno de sus pasos tiene ciertos detalles que debes revisar. En DiamSC te podemos ayudar con todos los pasos, principalmente con el primero, del cual dependen todos los demás: tu condición de estancia en este país. En fin, si este video respondió a algunas de tus dudas pero dejó otras, siéntete libre de poner en comentario tus preguntas. El equipo de DiamSC está para servirte. Dale like a este video,
clic en la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Compártenos en tus redes sociales. Recuerda que DIAM SC es la solución migratoria número 1 de México. Y yo soy Ernesto Rizzo, tu abogado.